A ver, cuando uno piensa en salud, la imagen que se nos viene a la cabeza suele ser, pues un médico, ¿no? Un hospital, una farmacia. Lo típico, sí. El sistema sanitario. Pero los documentos que vamos a analizar hoy proponen una idea que, la verdad, lo cambia todo. Sugieren que una de las herramientas de salud pública más potentes podría ser, bueno, algo mucho más cercano. La casa donde vivimos. Y el barrio que la rodea. Exacto. Es un cambio de perspectiva total. Solemos separar las políticas de vivienda o de urbanismo de las políticas sanitarias como si fueran, pues, mundos aparte. Como si no tuvieran nada que ver. Pero la evidencia que vamos a examinar hoy, que viene de un informe clave de la Organización Mundial de la Salud, demuestra que están intrínsecamente conectadas. De hecho, son dos caras de la misma moneda. Infraestructuras, sino que en realidad funcionan como políticas de salud muy, pero que muy eficaces. Efectivamente. Nuestra fuente principal es un capítulo de este informe de la OMS, que se centra específicamente en la economía de estos que llaman determinantes sociales de la salud. Y nuestra misión hoy es ir un poco más allá de esa idea que todos tenemos, la idea intuitiva de que una buena casa es buena para la salud. Claro, eso parece obvio. Queremos entender el porqué económico. Es decir, por qué tiene sentido que un gobierno intervenga en algo tan personal como la vivienda. ¿Qué impacto real, medible, tienen estas intervenciones? Y claro, la pregunta del millón, que siempre está ahí, ¿son rentables? Pues entremos de lleno en esa primera pregunta, que es la base de todo. El informe plantea por qué un gobierno debería, digamos, meterse en el mercado de la vivienda. La lógica del libre mercado diría que se regula solo. Pero aquí se presentan dos argumentos potentísimos, la eficiencia económica y la equidad social. Empecemos por la eficiencia, que a priori puede sonar un poco contraintuitivo. Sí, lo es. Y lo fascinante aquí es que todo el argumento se basa en lo que los economistas llaman fallos de mercado. ¿Vale? Son situaciones en las que el mercado, si lo dejas a su aire, simplemente no asigna los recursos de la mejor manera posible para toda la sociedad. Y en el caso de la vivienda, estos fallos son constantes, Y muy evidentes, según el texto. muy evidentes. El más claro es el de los llamados bienes públicos. Que son esas cosas de las que nos beneficiamos todos, como un parque, aire limpio o calles seguras. Exacto. Pero que a nadie individualmente le compensa crear. Nadie va a construir un parque público por su cuenta y riesgo. Precisamente. El mercado tiende a producir menos de estos bienes de lo que sería socialmente ideal. Pero el concepto más potente que analiza el informe es el de las externalidades. Sí, esta parte me pareció crucial para entenderlo todo. El informe insiste mucho en este punto. La idea básica, como yo la entendí, es que las acciones de uno tienen consecuencias por derrame en los demás, para bien o para mal, ¿no? Esa es una forma perfecta de verlo. Y el informe lo ilustra con ejemplos muy potentes. Una externalidad negativa clásica es una vivienda en muy mal estado. No es solo un problema para la familia que vive ahí, claro. No. Puede ser un foco de humedades que afecta al edificio entero, un nido de plagas que se extienden o incluso un riesgo de incendio. El coste de ese deterioro no lo asume solo el propietario, lo asume toda la comunidad. En forma de riesgos para la salud y de que todo el entorno pierde valor, claro. Y por el contrario, la externalidad positiva sería que si yo invierto en arreglar la fachada de mi casa, no solo mejora mi calidad de vida. Sino que toda la calle se ve un poquito mejor, se revaloriza. Exacto. O un ejemplo aún más claro que se menciona, la eficiencia energética. Si un edificio se aísla térmicamente, el propietario ahorra en su factura de la luz, por supuesto. Pero el beneficio para la sociedad es mucho mayor. ¿En qué sentido? Pues se reduce la contaminación del aire para todo el barrio, lo que disminuye los casos de asma y otras enfermedades respiratorias. El propietario, al tomar su decisión, solo calcula su ahorro personal, no el beneficio para la salud de todos los vecinos. Por eso, el mercado, por sí solo, tiende a invertir menos de lo ideal en estas mejoras. O sea, que hay un desajuste claro entre el beneficio privado y el beneficio social. Y el informe va un paso más allá y habla incluso de externalidades intergeneracionales, Totalmente. que es la idea de que invertir poco en vivienda de calidad hoy le pasa una factura enorme en salud y economía a las generaciones futuras. Totalmente. Otro fallo de mercado que se destaca es la información imperfecta. Como comprador o inquilino, es carísimo y a veces imposible saberlo todo sobre una vivienda. Uf, desde luego. Hay plomo en la pintura, la estructura tiene problemas ocultos, la calidad del aire interior es buena.
Esa asimetría de información lleva a que se tomen malas decisiones que generan costes a largo plazo. Y además de corregir estos fallos, la intervención tiene un efecto directo en la economía. No es solo un gasto. Desde luego que no. La perspectiva macroeconómica es el otro gran pilar de la eficiencia. El sector de la vivienda es un motor económico brutal. Los datos que se citan de Estados Unidos son muy reveladores. Se estima que por cada 8.100 millones de dólares de gasto público directo en vivienda, Ajá. se generan otros 8.200 millones en actividad económica indirecta. Es decir, el impacto casi se duplica, creando empleos y dinamizando otros sectores. Y eso es un argumento puramente económico, casi de estímulo. Pero el informe presenta otro argumento que es quizá más profundo y tiene que ver con la justicia social, con la equidad. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, el argumento de la equidad es potentísimo. Aquí se parte de una premisa básica, que es casi un derecho humano. Tener una vivienda digna es una necesidad fundamental para el desarrollo de una persona. Claro. Cuando a las familias se les niega el acceso a ella, no solo sufren en el presente, sino que se está hipotecando el futuro de sus hijos. Se crea un círculo vicioso. Que ata el código postal de una persona a sus oportunidades vitales y a su salud. Justo. Y los hallazgos que se citan sobre esto son demoledores. Hay uno que me llamó mucho la atención. Los barrios con más espacios verdes no solo son más saludables, Ujú. sino que presentan menos desigualdad en salud entre ricos y pobres. Es como si la presencia de un parque actuara como un factor nivelador. Es un efecto muy documentado, ¿sí? Y la cara opuesta de la moneda es aún más cruda. Los análisis muestran que los niños que crecen en barrios desfavorecidos, con ruido, contaminación, estrés, pues tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud mental. Y la herida no cierra ahí, ¿verdad? No, para nada. Esos problemas se traducen en peores resultados educativos y, consecuentemente, en ingresos más bajos en la edad adulta. La desigualdad se autoperpetúa. Mientras leía esa parte, hubo un dato que me paró en seco, el de los barrios marginales en Delhi y Bangladesh. Uf, sí. No es solo que las condiciones sean malas, es que el informe demuestra cómo el entorno físico literalmente corta las alas a la siguiente generación. Las tasas de asistencia escolar en esos barrios son dramáticamente más bajas que en el resto de la ciudad. El entorno es una barrera para la educación. Exacto. Por tanto, la justificación para intervenir es doble y muy sólida. Por un lado, corregir las ineficiencias de un mercado que no ve el panorama completo. Y por otro, romper estos ciclos de desigualdad que tienen un coste humano y social altísimo. De acuerdo, la lógica para intervenir está clara. Pero esto nos lleva a la siguiente fase. Si se interviene, ¿funciona de verdad o es dinero tirado? ¿Qué efectos concretos se han observado cuando se aplican estas políticas? Afortunadamente, aquí no hablamos de teorías. La evidencia es sólida y, muy gráfica. El documento la organiza de una forma muy útil, agrupando los impactos en tres canales principales. A ver. El primero son las condiciones internas de la propia vivienda. El segundo es el régimen de tenencia, es decir, si eres propietario o vives de alquiler. Y el tercero son las características del barrio, hacinamiento que genera estrés. Pero hay un tema que se destaca por su gravedad, el envenenamiento por plomo. Lo del plomo es el ejemplo perfecto de un problema invisible con consecuencias devastadoras. Y permanentes. La exposición al plomo de las pinturas antiguas, incluso a niveles bajos, causa efectos irreversibles en el desarrollo cerebral de los niños. Es tremendo. Reduce su coeficiente intelectual, deteriora su crecimiento y provoca problemas de comportamiento que les acompañarán toda la vida. Un problema dentro de las paredes de una casa que te marca un destino. Uf, Luego está la tenencia. Al principio me sorprendió, pero los datos son claros. sí. Se observa que los hijos de propietarios suelen tener menos problemas de comportamiento y que la estabilidad de tener una vivienda en propiedad se correlaciona con mayor estabilidad emocional. Y finalmente, el barrio, cuyos efectos son quizás los más intuitivos. La falta de aceras seguras o de parques fomenta el sedentarismo y la obesidad. Lógico. Y un entorno con violencia o simplemente con ruido y desorden constantes actúa como un factor de estrés crónico. Y eso es como un veneno lento que va desgastando la salud día tras día. Bien, esas son las vías de impacto. Pero lo que realmente me convenció fueron los ejemplos de programas concretos, los que demuestran que intervenir no solo funciona, sino que puede ser espectacularmente efectivo. Sí, la evidencia de campo es muy potente. Uno de los casos más estudiados y citados es el programa Piso Firme en México. Ah, sí, lo leí. La intervención era increíblemente sencilla, ¿verdad? Sencillísima. Se trataba
de sustituir los suelos de tierra de las viviendas rurales por suelos de cemento, nada más. Y parece algo casi estético, un detalle sin más, pero los resultados que se describen son de otro planeta. Es difícil creer que un cambio tan básico pueda tener tanto impacto. Totalmente. Es que desencadenó una cascada de beneficios para la salud. Al poner un suelo de cemento, se corta el ciclo de vida de muchos parásitos. Y eso se notó. Muchísimo. El informe detalla una reducción drástica de su incidencia, de un 18,2%. Y claro, esto a su vez reduce la diarrea y la anemia en los niños. Con lo cual, mejora su nutrición y su desarrollo cognitivo. Exacto. Y para los adultos, vivir en un entorno más limpio demostró reducir los niveles de depresión y estrés. Todo por cambiar el suelo. Otro ejemplo en esa línea de pequeños cambios, grandes resultados, es el de las estufas mejoradas en países como Nepal y México. Claro, el problema de partida es que millones de familias cocinan con fuegos abiertos dentro de casa. Y eso genera una contaminación del aire interior brutal. Una contaminación que, según la OMS, es uno de los mayores riesgos para la salud a nivel mundial. Desde luego. Las intervenciones, que consisten en instalar estufas más eficientes y con chimeneas, han demostrado reducir drásticamente las enfermedades respiratorias agudas y las neumonías infantiles. Y luego hay programas más complejos como el famoso Moving to Opportunity en Estados Unidos. Sí, Aquí la idea era ayudar a familias de bajos ingresos a mudarse de barrios de alta pobreza a otros con mejores condiciones. y los resultados, según se recoge, fueron muy significativos, sobre todo en salud mental. Los adultos que se mudaron reportaron mejoras en su salud general y una notable disminución de la angustia, la ansiedad. Y en los niños se observó algo muy curioso y específico. Sí, una menor incidencia de ataques de asma. Eso es interesante. ¿Se sabe por qué? ¿Es por la calidad del aire? ¿Por menos estrés? El estudio no lo especifica, pero la hipótesis es que es una combinación de factores. Un entorno con menos contaminación, viviendas de mejor calidad con menos alérgenos y, sobre todo, una reducción del estrés crónico. Claro. Y también se mencionan mejoras en barrios marginales, los slums, en India y Pakistán, Sí, intervenciones centradas en mejorar el saneamiento y el acceso a agua potable. que tuvieron un efecto directo en la reducción de enfermedades y, esto es económicamente muy relevante, en la disminución del ausentismo laboral. Lo que demuestra toda esta evidencia programa tras programa es que las intervenciones bien diseñadas funcionan. No es una cuestión de fe, es una conclusión basada en datos. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, la que siempre decide si algo se hace o no. Todo esto suena fantástico, pero ¿es rentable? ¿Compensa económicamente invertir dinero público en poner suelos de cemento o cambiar ventanas? Esta es la parte del argumento que más les interesa a los responsables políticos, claro. Y la respuesta del informe, aunque reconoce que no hay tantos análisis de coste-beneficio como serían deseables, Ajá. es inequívoca. La evidencia disponible indica que la mayoría de estas intervenciones generan beneficios económicos que superan, y a menudo por mucho, los costes. Hay algunas cifras en el informe que son para leerlas dos veces. La del envenenamiento por plomo en Estados Unidos me dejó sin palabras. Es espectacular. Se calculó que reemplazar las ventanas viejas con pintura de plomo en las viviendas construidas antes de 1960 generaría unos beneficios netos de como mínimo 67.000 millones de dólares. Una cifra así suena casi a error de cálculo. ¿Cómo se llega a un número tan gigantesco? Pues ahí está la clave del análisis económico. No se mide solo el coste de la obra, se suman todos los beneficios a largo plazo. A ver, El ahorro en costes sanitarios, el ahorro en educación especial para niños con problemas de aprendizaje y, sobre todo, el aumento de la productividad y los ingresos que esos niños generarán a lo largo de su vida al tener un mayor coeficiente intelectual. claro, el beneficio social es inmenso. Y otro ejemplo con números espectaculares es el de las estufas mejoradas que mencionábamos. El programa de México. Sí, el programa Patsari mostró una relación coste-beneficio de hasta 11,4 a 1. 1,4 a 1. Es una rentabilidad que muy pocas inversiones, públicas o privadas, pueden igualar. Muy pocas. Parece más propia de una startup tecnológica que de un programa de salud pública. ¿Qué miden exactamente para llegar a esa cifra? Miden el valor económico de las vidas salvadas, de las enfermedades evitadas y, algo muy importante, el tiempo que, sobre todo las mujeres, dejan de pasar enfermas o cuidando de enfermos y que pueden dedicar a actividades productivas. Claro, al sumar todo eso, el retorno se dispara. Y hay más datos en esa línea.
A nivel mundial, se estima que por cada dólar invertido en saneamiento, el retorno económico es de 5,5 dólares. Y por cada dólar en mejorar el acceso a agua, el retorno es de 2 dólares. Son cifras que deberían estar en la primera página de cualquier presupuesto público. El argumento económico parece irrefutable. Y para rematarlo, podemos darle la vuelta. No se trata solo de los beneficios que se generan, sino de los costes que nos ahorramos. El informe menciona una estimación para Inglaterra que es muy gráfica. La vivienda deficiente le cuesta al Sistema Nacional de Salud, al NHS, ¿Cuánto? hasta 600 millones de libras esterlinas. Cada año. Sí, en tratamientos para el asma, accidentes domésticos, problemas de salud mental. Entonces no es que invertir sea una buena idea, es que no hacerlo nos está saliendo carísimo. Exactamente. Estamos pagando un coste enorme y continuo por la inacción. Visto así, la inversión en mejorar la vivienda no es un gasto social, es una de las formas más eficientes de medicina preventiva y una estrategia económica de primer orden. Es, en realidad, un ahorro. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? La conclusión que se desprende de este informe de la OMS parece clarísima. Invertir en vivienda no es simplemente un gasto social, es una estrategia de salud pública inteligente, con una base de evidencia sólida y, como hemos visto, sorprendentemente rentable. Sin duda. Y la implicación práctica es la necesidad de romper los hilos. Los responsables de urbanismo, de infraestructuras, de economía y de salud no pueden seguir trabajando de espaldas. Tienen que sentarse en la misma mesa. Exacto. El informe menciona una herramienta de la propia OMS llamada Urban Heart, que es básicamente un marco práctico para que los ayuntamientos y gobiernos puedan actuar sobre estos factores. Se trata de entender que al diseñar una acera, al decidir dónde poner un parque o al rehabilitar un edificio, se está haciendo política sanitaria de primer nivel. Quizás incluso más efectiva que construir un nuevo hospital. Ese es el cambio de mentalidad fundamental que propone toda esta evidencia. Y para cerrar me gustaría dejar una última reflexión que se deriva de todo lo que hemos analizado. Hemos hablado mucho de los beneficios económicos de intervenir, pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si sabemos que la mala vivienda genera costes tan enormes en salud y productividad, ¿cuál es el verdadero coste de no hacer nada? Es una buena pregunta para terminar. Quizás no deberíamos verlo como una inversión opcional, sino como la forma de dejar de pagar un gasto continuo que como sociedad asumimos cada día en forma de enfermedades evitables y de potencial humano desaprovechado.